Hola cazador, mi nombre es Javier, y aunque hoy en día vivo en la ciudad, hace unos años tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi amigo de la universidad, Luis, me invitó a pasar unos días en su pueblo natal, ubicado en las montañas de Puebla. Después de un semestre agotador, la idea de desconectarme en un lugar tan pintoresco y tranquilo me parecía perfecta. Llegamos al pueblo un viernes por la tarde. Luis y su familia me recibieron con una calidez que me hizo sentir inmediatamente como en casa. La casa de Luis era una hermosa construcción de estilo colonial, con paredes de adobe y un amplio patio donde se podían ver varios árboles frutales y flores de vivos colores. Los primeros días en el pueblo fueron como un sueño. Luis me llevó a recorrer los alrededores y pude ver la exuberante vegetación, los ríos de aguas cristalinas que parecían emerger de las montañas, y el aire puro que se sentía como un bálsamo para los pulmones. Era un lugar realmente hermoso, y entendí por qué Luis hablaba con tanto cariño de su hogar. Una mañana, mientras desayunábamos en el patio, el padre de Luis se preparaba para ir al potrero donde cuidaba a sus animales. Impulsado por la curiosidad y las ganas de conocer más, le pregunté a Luis si podíamos acompañar a su padre. Luis le hizo la pregunta a su padre y con una sonrisa él accedió. Nos pusimos en marcha y, tras una caminata de unos 20 minutos más o menos, llegamos al potrero. El lugar era amplio, rodeado de verdes praderas y montañas a lo lejos. El padre de Luis se puso a revisar a sus animales y le pidió a Luis que lo ayudara con algunas tareas. Yo me quedé sin nada que hacer, así que decidí explorar un poco por mi cuenta. Caminé hasta una pequeña loma donde podía ver el paisaje que se extendía a mi alrededor. El aire fresco y el silencio del campo eran casi hipnóticos. Pero de repente, algo rompió la tranquilidad. Desde la loma, vi que en un pequeño espacio comenzaba a incendiarse. Al principio, pensé que era una alucinación o algún efecto de la luz del sol, pero no. El fuego estaba realmente ahí, ardiendo con una intensidad que me dejó sin palabras. Intenté apagar el fuego con mis manos, pero no importaba lo que hiciera, las llamas no cedían. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Temía que el incendio se expandiera y arrasara con todo a su paso. Decidí correr y avisar a Luis y a su padre. Llegué jadeando y, entre palabras entrecortadas, les expliqué lo que había visto. Los tres nos dirigimos rápidamente hacia la loma, pero cuando llegamos, el padre de Luis me miró con extrañeza y me preguntó de qué incendio hablaba. Señalé con insistencia el lugar exacto donde había visto las llamas, pero ellos no veían nada. No había ni rastro de fuego ni de humo, ni siquiera el olor característico de la madera quemada. El padre de Luis, con una expresión grave, me llevó a un lado y me dijo: "Lo que has visto es lo que aquí llamamos una flamita del tesoro. Se dice que aparece a algunas personas que sin que busquen el tesoro, por ambición, esto puede ser una señal". Yo no supe qué decir. La idea de un tesoro oculto me parecía tan fantástica como aterradora. Pasamos el resto del día sin mencionar nuevamente el incidente, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había visto. Pasaron los días, y el último día en el pueblo, Luis y su familia me despidieron con la misma calidez con la que me habían recibido, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Regresé a la ciudad con una sensación de alivio, pero también con una pregunta que me carcomía. ¿Y si regresaba a aquel potrero y reclamaba dicho tesoro enterrado? Hola cazador, mi nombre es Andrés. Y todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una vieja hacienda en el estado de Yucatán. Mi padre había adquirido la propiedad con la intención de convertirla en una productora de chile habanero, un cultivo que, según él, nos aseguraría un futuro próspero. La hacienda, con su arquitectura colonial y su vasto terreno, parecía sacada de una postal del siglo XIX. A primera vista, todo estaba en calma y sin novedad. El primer día en la hacienda fue una mezcla de emoción y cansancio. Nos pasamos todo el día desempacando y organizando nuestras cosas. La casa principal era enorme, con largos pasillos y habitaciones amplias que parecían esconder secretos en cada esquina. Esa noche, después de una cena rápida, todos nos fuimos a la cama exhaustos pero satisfechos. Pasaron un par de días sin incidentes. Durante el día, el lugar estaba lleno de vida y actividad.
Los trabajadores iban y venían, y el olor de chile habanero comenzaba a impregnar el aire. Sin embargo, las noches eran otra historia. Comencé a notar que, cuando la madrugada avanzaba y todo estaba en silencio, se podían escuchar ruidos extraños por los pasillos de la hacienda. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero los sonidos persistieron. Los ruidos eran sutiles al principio, como pasos lejanos o murmullos casi inaudibles, pero con el tiempo se hicieron más intensos. Una noche, desperté de golpe por un fuerte sonido que parecía provenir del pasillo fuera de mi habitación. Me levanté, tratando de calmarme, y me acerqué a la puerta. Abrí un poco y escuché atentamente. No había nadie allí, pero los ruidos continuaban. Mi nerviosismo crecía con cada noche. Empecé a notar que los ruidos no solo se limitaban a la noche. Durante el día, también podía escuchar cosas donde no había nada. Una tarde, mientras estaba solo en la cocina, escuché claramente un susurro a mi espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Decidí que debía enfrentar lo que estaba sucediendo, así que una noche, cuando los ruidos se hicieron más fuertes, tomé valor y decidí salir de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Los sonidos parecían venir del final del pasillo, cerca de una de las habitaciones que no habíamos usado aún. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y, para mi sorpresa, vi a un hombre vestido como un revolucionario, con uniforme militar y todo. Estaba caminando por el pasillo, como si no notara mi presencia. Su figura era sólida pero tenue, casi como una sombra. El hombre se detuvo y se giró hacia mí. Asintió con la cabeza como saludándome. Mi corazón latía con fuerza, y sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta a mi habitación y me metí bajo las sábanas, temblado de miedo, y no salí hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, con el corazón aún latiendo rápido, decidí contarle a mi padre lo que había visto. Él me escuchó con atención, aunque con una mezcla de incredulidad y preocupación en su rostro. Mientras hablábamos, uno de los trabajadores de la hacienda, un hombre mayor llamado Don Jacinto, se acercó y escuchó nuestra conversación. Aquí en este lugar, efectivamente se escondieron algunos de los revolucionarios durante la guerra, dijo Don Jacinto con voz seria. Que no te extrañe verlos vagar por las noches. Sus palabras me dejaron sin habla. Me di cuenta de que la hacienda tenía más historia de la que podía imaginar. Aunque el miedo seguía ahí, de alguna manera, saber que esos fantasmas eran parte del pasado de la hacienda me dio una extraña sensación de conexión con aquel lugar. A partir de entonces, cada noche en la hacienda tenía un nuevo significado, un recordatorio de las historias y los espíritus que aún rondaban por sus pasillos. Gracias por leerme.